En lo profundo de una mansión mexicana, una joven costurera fue encadenada como si no fuera humana. Su nombre era Juana, y su vida se consumía en la oscuridad húmeda de un sótano olvidado. Día tras día, cosía vestidos lujosos para sus amos, mientras su piel se llenaba de cicatrices. Nadie escuchaba sus llantos, nadie veía su dolor, pero Juana sí aprendía a observar en silencio. Entre agujas, telas y cadenas, descubrió un secreto mortal escondido en pequeños frascos. Lo que parecía sumisión se transformó en paciencia, y la paciencia en veneno. En la noche de un gran banquete, el destino de la familia se selló con cada servilleta bordada. Esta es la historia de Juana, la costurera que convirtió el dolor en una maldición eterna. En los primeros años del siglo XX, en un pequeño pueblo polvoriento de México, nació Juana. Su infancia no conoció el calor de una familia completa. Su padre había muerto en un accidente en las minas, y su madre, enferma de fiebre, la dejó sola a los 10 años. Desde entonces Juana aprendió que la aguja y el hilo serían no solo su medio de vida, sino también su manera de sobrevivir en un mundo que parecía tener reservado para ella únicamente el sufrimiento. El pueblo donde creció Juana estaba marcado por la desigualdad. Mientras unas pocas familias ricas controlaban la tierra y las tiendas, la mayoría vivía en chozas de adobe, luchando cada día por un pedazo de pan. Juana, con sus manos ágiles y su mirada siempre baja, se ganaba unas monedas cosiendo para vecinos humildes. Vestidos remendados, camisas con parches, manteles rotos, todo pasaba por sus dedos finos y pacientes. Y sin embargo, en medio de esa pobreza, había algo en su costura que destacaba. Un orden meticuloso, casi obsesivo, que hacía que incluso la tela más gastada pareciera nueva. Pronto, su talento llamó la atención más allá de las calles polvorientas de su aldea. Un día, apareció en el taller improvisado de Juana la señora de una de las casas más imponentes de la región. La mujer, vestida con joyas y con un aire de superioridad, observó con frialdad cómo Juana bordaba flores diminutas en un pañuelo raído. Sin una sonrisa le dijo: «Tienes buena mano, niña. Mi familia necesita una costurera. ¿Quieres trabajar para nosotros?». A los 16 años, Juana, huérfana y con hambre de una oportunidad, aceptó. Le prometieron comida abundante, un techo seguro y un salario que, según aquella mujer, podría darle una vida digna. Juana creyó que, al fin, el destino se apiadaba de ella. Empacó sus pocas pertenencias, un dedal, un carrete de hilo y un rosario que había sido de su madre, y siguió a la mujer hacia la gran casa que se erguía como una sombra en las afueras del pueblo. La mansión de los dueños era un contraste brutal con la vida que Juana conocía. Altos muros de piedra, ventanales enormes, lámparas de cristal colgando del techo, y un silencio extraño que parecía ahogar hasta el canto de los pájaros. Todo estaba perfectamente limpio, pero la frialdad del lugar era casi insoportable. Para Juana, cada rincón parecía vigilarla, como si la casa misma supiera que no era bienvenida. Los primeros días, Juana trabajó sin descanso. Le dieron encargos sencillos: coser uniformes, arreglar dobladillos, bordar iniciales en las servilletas de lino, siempre bajo la mirada escrutadora de la señora y el desprecio silencioso de los hijos de la familia. El señor de la casa, en cambio, apenas la reconocía como persona. Pasaba junto a ella sin mirarla, como si fuese un mueble más. A pesar de ello, Juana mantenía la esperanza. En las noches, en el pequeño catre que le asignaron en una esquina húmeda de la cocina, soñaba con ahorrar unas monedas, con algún día abrir su propio taller en el pueblo. Se decía a sí misma que la paciencia sería recompensada, que el sacrificio abriría puertas. Pero poco a poco, la máscara de la promesa empezó a resquebrajarse. El salario nunca llegaba, la comida que le daban era apenas sobras frías, y cada orden que recibía era acompañada de un tono cada vez más humillante.
Eres lenta. No sirves para nada más que para coser. Ni siquiera mereces mirar a la cara a mis hijos. Palabras que caían sobre Juana como agujas invisibles, hiriendo más que cualquier pinchazo en sus dedos. El tiempo corría, y Juana, aunque sumisa en apariencia, empezaba a sentir un peso oscuro crecer en su pecho. El hilo que antes le parecía camino hacia la esperanza, se iba transformando en una cadena que la ataba, cada día más fuerte al destino cruel que le habían impuesto. Y sin embargo, en su silencio algo permanecía intacto, una semilla de resistencia. Una pequeña voz que le susurraba en medio de la humillación: aguarda, Juana, tu aguja no solo cose, también puede cortar, también puede herir. Algún día coserás tu propia libertad. La casa en la que Juana había puesto todas sus esperanzas no era un hogar, sino un teatro de sombras donde cada gesto estaba marcado por la crueldad y la arrogancia. La familia para la que ahora trabajaba no era como las demás del pueblo. Ellos se creían dueños no solo de la tierra, sino también de las vidas que pisaban sus suelos de mármol. El señor de la casa, don Esteban, era un hombre de unos 50 años, de bigote espeso y mirada de hierro. Su voz sonaba grave, como un trueno que no admitía réplica. Nunca levantaba la mano para hacer el trabajo físico, pero era rápido para levantarla contra los sirvientes que lo decepcionaban. En el pueblo, se rumoraba que había amasado su fortuna explotando campesinos, comprando tierras a precio vil, y que incluso había mandado desaparecer a quienes se le oponían. Para Juana, bastaba con escuchar el eco de sus pasos en el corredor para que un escalofrío le recorriera la espalda. Doña Carmen, la esposa, era aún más temida que su marido, alta, de rostro alargado y ojos siempre entornados como si juzgara cada respiro ajeno. Llevaba collares de perlas que tintineaban con cada movimiento. Su lengua era más afilada que cualquier cuchillo de la cocina. A Juana la trataba como a una bestia de carga. Apura esas manos que no tengo todo el día. No ensucies la tela con tu sudor. Recuerda que eres afortunada de comer nuestras sobras. En sus labios nunca hubo compasión, solo desprecio. La familia tenía 3 hijos. El mayor, Ignacio, rondaba los 20 años y había heredado la arrogancia de su padre. Se paseaba por la casa como un príncipe, con botas lustrosas y un látigo que hacía chasquear en el aire solo para asustar a los criados. El segundo, Sofía, una joven de 18 años, era la viva imagen de su madre, elegante, cruel en las palabras, acostumbrada a que todo girara en torno a ella. El menor, Tomás, apenas de 12, había aprendido pronto el arte de la burla. Se divertía lanzando migajas o piedras pequeñas a Juana cada vez que la veía cargando ropa o doblada sobre la máquina de coser. La mansión, con sus pasillos largos y techos altos, amplificaba cada insulto, cada carcajada, cada mandato que caía sobre Juana. No había rincón donde pudiera sentirse invisible. Incluso en la cocina, los demás sirvientes, jardineros, cocineras, mozos, repetían el mismo patrón de desprecio. Sabían que Juana no tenía a dónde ir, que estaba sola, sin familia, sin voz, y por eso se sentían libres de pisotearla también. Las promesas hechas el primer día se convirtieron pronto en cadenas invisibles. El salario nunca apareció, y cada vez que Juana se atrevía a preguntar, doña Carmen respondía con un bufido: ¿salario? El techo sobre tu cabeza y la comida que tiramos son pago suficiente. Las noches en la mansión eran lo más inquietante. Desde el rincón húmedo donde dormía, Juana escuchaba cómo la familia organizaba banquetes, con música, risas y copas chocando, mientras ella apenas tenía un trozo de pan duro y agua. Los espejos dorados de los salones reflejaban la abundancia, pero para Juana eran solo recordatorios crueles de la distancia insalvable entre ellos y ella. Lo peor, sin embargo, no era la falta de comida ni el trabajo interminable,
sino el constante recordatorio de que no era más que una prisionera disfrazada de sirvienta. La señora y el señor hablaban de ella delante de otros invitados como si fuera un objeto. La muchacha que cose para nosotros vive aquí abajo, casi como un perro fiel. No se queja porque sabe que nadie la escucharía, decía doña Carmen con un gesto de orgullo, como si la humillación fuera una virtud que exhibir. Poco a poco, Juana comprendió que aquella familia no era solo cruel. Disfrutaban de su crueldad. Les complacía ver a los demás sufrir, sentirse superiores, alimentarse de la desesperación ajena. Cada palabra, cada orden, cada silencio de desprecio era como otra puntada en la tela oscura que envolvía la vida de Juana. Y en medio de ese mundo helado, Juana se apagaba por fuera, pero ardía por dentro, porque aunque los dueños creían haberla encadenado con miedo, no sabían que lo que estaban forjando era algo mucho más peligroso. El rencor silencioso de una costurera que, algún día, sabría cómo coser su venganza. El tiempo en aquella casa no se medía por días ni semanas, sino por la acumulación de humillaciones. Juana, que había llegado con la esperanza de un futuro distinto, empezó a darse cuenta de que la promesa que le habían hecho aquella primera tarde no era más que una farsa, un anzuelo tendido para atrapar a una presa indefensa. La primera señal llegó al cabo de un mes. Juana, con timidez, se acercó a doña Carmen para preguntar por el salario que le habían ofrecido. Había trabajado sin descanso, cosiendo hasta altas horas de la noche, con los dedos en carne viva por las agujas que se clavaban una y otra vez. Reuniendo valor, murmuró: «Doña Carmen, usted me dijo que me pagarían cada mes. ¿Cuándo recibiré mi paga?». La mujer la miró como si hubiera escuchado un chiste absurdo. Una risa seca escapó de sus labios pintados. ¿Salario? Niña, no te confundas. El techo sobre tu cabeza y los restos de nuestra mesa ya son pago suficiente. ¿Qué más crees que mereces? Las palabras golpearon a Juana más fuerte que cualquier bofetada. Sintió que el aire se le escapaba, pero no protestó. Sabía que en esa casa la rebeldía era castigada. Guardó silencio, tragándose el nudo en la garganta, y regresó a su rincón oscuro. Con el paso de las semanas, la situación se volvió aún más cruel. Cuando Juana enfermaba, no recibía medicina. Cuando se cortaba con la aguja, debía seguir trabajando, dejando manchas de sangre en la tela fina que luego lavaba a escondidas. Los demás sirvientes, lejos de apoyarla, repetían las palabras de sus amos burlándose de ella. «Eres la preferida de la señora, ¿no? Pues agradece que no te echen a la calle como a un perro». Pero la verdad era que Juana no podía salir. En más de una ocasión intentó pedir permiso para visitar el pueblo, aunque fuera solo unas horas. La respuesta de don Esteban fue tajante: «Aquí no vienes a pasear, aquí trabajas. El día que cruces esa puerta sin mi permiso, nadie te volverá a ver». El tono no dejaba dudas. No era una advertencia, era una amenaza. Y en ese instante, Juana entendió que no era una trabajadora contratada, sino una prisionera. La humillación alcanzó su punto más bajo una tarde en que la familia organizó una cena con invitados. Doña Carmen, frente a todos, habló de ella como si fuese un animal amaestrado. «Esta muchacha es Juana, nuestra costurera. Vive aquí abajo, donde puede coser sin distraerse. No necesitamos vigilarla. Sabe bien que no tiene a dónde ir». Las risas de los invitados llenaron el salón, y Juana, de pie en la esquina, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus mejillas ardían de vergüenza, pero sus labios permanecieron cerrados. Nadie debía ver lo que ardía en su interior. Esa noche, en la soledad de su rincón, comprendió que había caído en una trampa de la que no había salida fácil. Las promesas de salario, de un techo digno, de una vida mejor, se habían desvanecido como humo. En su lugar, solo quedaba una verdad fría. Estaba encadenada, no con hierro todavía, pero sí con el miedo, con la dependencia,
con el poder absoluto de quienes la habían engañado. Y fue en ese silencio, en esa amarga revelación, donde algo se quebró dentro de ella. El hilo de la paciencia empezaba a desgastarse, y cada puntada que daba ya no era solo para servir, era también para contener la rabia que, tarde o temprano, encontraría salida. La tarde en que Juana conoció el sótano de la mansión marcó un antes y un después en su existencia. Hasta ese momento, había vivido bajo humillaciones, hambre y desprecio, pero aún caminaba por los pasillos, aún veía la luz de los ventanales. Esa tarde la luz se apagó para siempre. Todo comenzó con un vestido. La señora había encargado a Juana que confeccionara un traje de gala para Sofía, la hija mayor. Era un encargo delicado. Telas importadas de Europa, encajes finísimos, hilos dorados. Juana trabajó durante días y noches, con los ojos enrojecidos, los dedos sangrando, pero determinada a terminarlo a tiempo. Cuando por fin lo presentó, Sofía lo probó frente al espejo del salón. El silencio cayó como un peso insoportable. Doña Carmen se acercó, examinó las costuras con mirada crítica y con un gesto de asco dijo: «Esto es una vergüenza. Ni siquiera una criada en el mercado usaría algo tan mal hecho». Sofía rió, arrancó una costura con violencia y arrojó el vestido a los pies de Juana. Don Esteban, molesto por la incompetencia, dio una orden seca: «Si no sirve para coser como se debe, que lo haga en el sótano. Allí no molestará a nadie». Esa noche, 2 mozos la tomaron de los brazos y la arrastraron hacia una puerta de hierro en el extremo del pasillo. Juana, aterrada, intentó preguntar qué ocurría, pero solo recibió un empujón que la hizo caer por los primeros escalones. El aire se volvió más frío a cada peldaño. Un olor a humedad, a tierra mojada, a metal oxidado, impregnaba el ambiente. El sótano no era un lugar de almacenamiento común. Era una caverna oscura, con paredes de piedra desnuda que rezumaban agua, y cadenas colgando de ganchos incrustados en los muros. Una lámpara de aceite parpadeaba, revelando sombras que parecían moverse solas. «Aquí trabajarás desde ahora», dijo doña Carmen con voz cortante. «Nadie te verá, nadie te escuchará». Con un gesto, ordenó a los mozos colocar una cadena alrededor del tobillo de Juana. El hierro frío se cerró con un chasquido que retumbó en la penumbra. El corazón de Juana golpeaba con violencia, como si quisiera huir de su propio pecho. La llave giró en el candado, y Juana sintió que algo dentro de ella se quebraba. Ya no era una sirvienta, era una prisionera. Los días siguientes se fundieron en una monotonía sofocante. Juana cosía a la luz temblorosa de una lámpara, rodeada de ratas que correteaban por el suelo. Le arrojaban trozos de pan duro y agua en una jarra de barro. Los ecos de la casa llegaban como un murmullo lejano. Risas, música, pasos. Un mundo que continuaba arriba, indiferente a la oscuridad en la que ella se hundía. Al principio, lloró hasta quedarse sin lágrimas, pero con el tiempo, la tristeza se transformó en algo más espeso, más denso. Un odio silencioso que la mantenía despierta cuando el frío la paralizaba. Cada vez que la aguja se hundía en la tela, Juana imaginaba que era un clavo en el corazón de sus dueños. Cada puntada se volvía un juramento, una promesa silenciosa. Que aquel sótano, testigo de su esclavitud, también sería el escenario de su venganza. Las noches en el sótano eran interminables. El tiempo no se marcaba por relojes ni campanadas, sino por el goteo constante de agua que caía desde alguna grieta del techo y por el crujido de las ratas que correteaban entre las sombras. Para Juana, cada gota, cada ruido, era un recordatorio cruel de que su vida ya no le pertenecía. Encadenada al muro de piedra, con el tobillo enrojecido y lacerado por el hierro, Juana apenas podía estirarse. Su catre era una tabla dura cubierta con paja húmeda que apestaba a mojo. Cuando cerraba los ojos,
Soñaba por instantes que volvía a caminar por las calles polvorientas de su pueblo, que respiraba el aire libre, pero siempre despertaba con el tirón de la cadena, devolviéndola a su realidad. El sótano, la oscuridad, el silencio que no era silencio, porque estaba lleno de lamentos invisibles. Arriba, la vida continuaba con normalidad. En las noches, Juana escuchaba el eco de la música de los banquetes. Violines, guitarras, carcajadas, copas chocando. El suelo de la mansión vibraba levemente con los pasos de los invitados que bailaban. Para ella, aquellas risas eran cuchillos que desgarraban su corazón. Estaba allí a solo unos metros, pero condenada a no ser más que una sombra oculta bajo el esplendor de sus dueños. En ocasiones, el hambre la despertaba en mitad de la noche. Su estómago rugía, pero solo encontraba las sobras que le arrojaban en una cazuela de barro. Pan duro, huesos pelados, agua turbia. Aún así comía, porque sabía que si dejaba de hacerlo se apagaría lentamente, y Juana no estaba dispuesta a darles ese placer. Los pensamientos se volvían su única compañía, y esos pensamientos noche tras noche comenzaron a cambiar. Al principio, lloraba en silencio con el rostro hundido entre las manos, repitiéndose que Dios no la había olvidado. Se aferraba al rosario de su madre, rezando por un milagro. Pero mientras más oraba, más sentía que el milagro no llegaba. Entonces, la fe empezó a desgastarse, y en su lugar apareció algo más oscuro, más humano: la rabia. Cada insulto que recordaba, cada carcajada, cada mirada de desprecio se convertía en brasas que alimentaban un fuego secreto dentro de ella. Una noche, mientras cosía a la luz temblorosa de la lámpara, Juana se detuvo. Observó la aguja que sostenía entre los dedos. Era tan pequeña, tan frágil, pero podía atravesar la carne con un solo movimiento. La contempló largo rato, como si en ese objeto insignificante pudiera encontrar una promesa. Una voz interior suave pero insistente le susurró: la aguja no es solo para servir. Puede ser tu arma, puede ser tu camino. El miedo no desapareció, pero se mezcló con esa voz y le dio un nuevo significado a sus noches encadenadas. Ya no eran solo noches de sufrimiento, sino también de espera, de preparación. Juana empezaba a comprender que incluso en la oscuridad más espesa, un hilo podía guiar hacia la salida o hacia la venganza. Los días en el sótano no tenían diferencia entre sí. El tiempo se confundía en una penumbra perpetua. Para Juana, cada amanecer era igual a cada anochecer. Cadenas, frío y tela que debía transformar en vestidos lujosos para una familia que la trataba como una bestia invisible. Doña Carmen le arrojaba rollos de tela fina desde lo alto de la escalera. Sedas, encajes, terciopelos traídos de lugares lejanos. Juana, encadenada, debía arrastrar el material hasta su rincón de trabajo y, con la luz temblorosa de una lámpara de aceite, confeccionar piezas impecables. Era una ironía cruel. Con manos heridas y uñas quebradas, debía dar forma a ropajes dignos de reinas. El sonido de la aguja atravesando la tela se convirtió en la banda sonora de su encierro. Cada puntada la desgastaba, pero también alimentaba un odio silencioso. Había noches en que la sangre de sus dedos manchaba el terciopelo, y entonces debía limpiarlo con saliva, rogando que nadie descubriera la mancha. Un error podía significar un castigo. Las exigencias eran interminables: trajes de gala para los hijos, manteles bordados para los banquetes, ropa interior delicada para doña Carmen. Nunca un gracias, nunca un gesto de reconocimiento. Al contrario, si una costura estaba apenas torcida, la prenda era desgarrada frente a sus ojos y Juana era golpeada con las mismas telas que había cosido. El contraste era insoportable. Mientras ella trabajaba en la penumbra, escuchaba arriba el murmullo de las fiestas. Imaginaba a Sofía luciendo los vestidos que ella había creado, girando bajo las lámparas de cristal, recibiendo aplausos y halagos, mientras sus propias manos estaban cubiertas de cicatrices.
Algunas noches, Juana alzaba la mirada al techo húmedo del sótano y se preguntaba si alguien en el mundo recordaba que existía, pero inmediatamente la respuesta llegaba como un eco cruel. No, nadie. Y en ese silencio, la rabia se volvía compañía, la aguja un recordatorio de que aún tenía poder, aunque pequeño, aunque secreto. Con el tiempo, Juana comenzó a notar detalles, los patrones de comida que sobraban después de las fiestas, los frascos de químicos que los mozos guardaban en un rincón para limpiar las telas, los momentos en que la vigilancia disminuía. Sus noches de costura ya no eran solo obediencia, eran aprendizaje. Cada prenda terminada era, al mismo tiempo, un ejercicio de paciencia y un ensayo de lo que algún día haría con sus dueños, porque, en lo más profundo de su encierro, Juana entendió que el sótano no era solo su prisión, también podía ser el taller donde se cosiera la tela de su venganza. El desprecio en la mansión no tenía límites. Si antes Juana había sentido que era invisible, ahora comprendía que para sus dueños era aún peor. No era persona, sino una criatura destinada a ser pisoteada, humillada y recordada constantemente de su lugar. Doña Carmen disfrutaba de ese papel de verdugo cotidiano. Bajaba al sótano con su porte altivo, observaba las prendas recién cosidas y encontraba siempre una excusa para herirla. ¿Eso llamas costura? Ni una mendiga se lo pondría. Entonces lanzaba el vestido al suelo, obligando a Juana a recogerlo con las manos temblorosas. A veces, como si fuera un juego cruel, le arrojaba restos de comida todavía dentro de los platos de porcelana y le decía: «Come, perra, eso es más de lo que mereces». El eco de esas palabras retumbaba en las paredes húmedas del sótano, como una condena que se repetía sin cesar. Don Esteban, aunque aparecía menos, no se quedaba atrás en la humillación. En una ocasión, mientras recibía a unos socios, decidió mostrarles la rareza de su casa. Abrió la puerta del sótano y, señalando a Juana, encadenada y agachada sobre la máquina de coser, dijo con frialdad: «Esta es nuestra costurera. Vive aquí donde no molesta. Sirve bien porque sabe que nadie más la querría». Las carcajadas de los hombres llenaron el espacio, rebotando en las piedras como dagas invisibles. Juana no levantó la vista. Sabía que si lo hacía, don Esteban podría golpearla frente a todos. Se quedó quieta, cosiendo, mientras por dentro cada palabra se grababa como hierro candente en su memoria. Pero quizás lo peor eran los hijos. Ignacio, el mayor, solía entrar al sótano con el simple propósito de divertirse. Con su látigo golpeaba las cadenas, haciendo que el sonido metálico retumbara, y reía al ver cómo Juana se sobresaltaba. Sofía, por su parte, descendía solo para burlarse. Se probaba las prendas que Juana había cosido, se miraba en un espejo portátil y decía: «Mira, costurera, ¿no es perfecto?» «Claro, nunca algo así será para ti. Tú ni siquiera sabes lo que es un espejo». Y Tomás el pequeño encontraba en la crueldad un juego. Le lanzaba piedras pequeñas al rostro, o derramaba agua sucia sobre su catre mientras gritaba: «Eres peor que un perro». Cada uno de esos actos era un recordatorio brutal. En esa casa no había compasión, solo un placer enfermizo en verla sufrir. Juana, sin embargo, ya no lloraba. El llanto se había secado, su rostro permanecía sereno, pero en sus ojos oscuros había un brillo nuevo, el brillo de quien ha dejado de esperar piedad. Cada insulto, cada golpe, cada carcajada no la quebraba, la afilaba. En las largas noches siguientes, mientras cosía bajo la luz mortecina, Juana se repetía en silencio: «Ellos creen que soy su esclava, pero no saben que cada puntada es un arma. No saben que me están enseñando sin quererlo a esperar, a resistir y a devolverles todo multiplicado». Así, entre cadenas y humillaciones, el desprecio absoluto de la familia no destruyó a Juana. Al contrario,
Lo que hicieron fue terminar de forjar a la mujer que, en el momento preciso, transformaría la aguja en veneno y el dolor en venganza. Durante meses, Juana había aprendido a vivir entre cadenas, resignada al frío, al hambre y al desprecio. Pero en el corazón más golpeado siempre late una chispa, un último reflejo de esperanza que se niega a morir. Una noche, cuando los ecos de un banquete se desvanecían en la planta alta, Juana descubrió algo que le aceleró el pulso. Mientras recogía las telas en su rincón del sótano, vio que uno de los barrotes de una pequeña ventana alta, apenas una rendija que dejaba pasar un hilo de aire nocturno, estaba flojo. La humedad lo había corroído con el tiempo, y al tirar con cuidado notó que se movía. El corazón le golpeó como nunca. Esa rendija, que antes solo servía para recordarle que el mundo libre seguía existiendo afuera, ahora se transformaba en una promesa. Esa noche no pudo dormir. La cadena en su tobillo pesaba como plomo, pero su mente solo repetía: quizás pueda salir. Pasaron días y Juana comenzó a trabajar en secreto. Cuando nadie la vigilaba, intentaba aflojar el barrote raspando con una piedra los bordes oxidados. Cada crujido metálico era un rayo de esperanza y de miedo, porque si la descubrían, no habría perdón. Finalmente, una madrugada después de un banquete que había dejado a la familia embriagada y dormida, Juana decidió intentarlo. El sótano estaba en silencio, solo el goteo del agua y el crujir lejano de la madera. Con todas sus fuerzas tiró del barrote una y otra vez hasta que cedió con un chirrido sordo. El aire fresco de la noche inundó sus pulmones. Por primera vez en años respiró el olor a tierra mojada. Escuchó el canto distante de un grillo. Las lágrimas se le escaparon. Estaba tan cerca de la libertad que podía saborearla. Arrastrándose con la cadena aún en el tobillo, trató de pasar por el hueco. La piel de sus brazos se raspaba contra la piedra, pero no le importaba. Empujó una y otra vez hasta que logró sacar medio cuerpo al exterior. El cielo estrellado se extendía frente a ella como un milagro. Pero entonces un grito desgarrador la detuvo. ¿Qué haces, maldita? Era Ignacio, el hijo mayor, que regresaba tambaleante del pueblo, ebrio, con el látigo en la mano. La luz de un farol iluminó a Juana atrapada en la ventana, como un animal sorprendido en plena fuga. El tiempo se detuvo. Juana intentó liberarse, pero la cadena en su tobillo la jaló hacia atrás. Ignacio no dudó. La agarró del cabello y la arrastró de nuevo al sótano con violencia. Entre risas y golpes llamó a su padre. Don Esteban bajó con el rostro desencajado por la furia. Sin pronunciar palabra, sacó un candado más grueso y aseguró la cadena de Juana a un anillo de hierro incrustado en la pared. Luego ordenó: si vuelve a intentar salir, no habrá sótano que la contenga. La enterraremos viva bajo estas piedras. Las palabras quedaron grabadas en su piel como fuego. Doña Carmen, al enterarse, no mostró sorpresa sino satisfacción. Al fin aprende que aquí su vida no le pertenece. Desde aquella noche, la ventana fue sellada con tablones de madera. El último rayo de esperanza de Juana se extinguió. Y sin embargo, en lo profundo de su silencio, algo había cambiado, porque aunque había fallado, Juana había sentido por un instante el aire libre, había visto el cielo, y ese recuerdo se convirtió en semilla. Una semilla que no moriría, sino que germinaría en algo más oscuro, más fuerte. El deseo implacable de vengarse. Después del intento fallido de fuga, Juana entendió que la libertad no vendría con un arrebato desesperado. El precio de aquel error fue demasiado alto. La ventana sellada, las cadenas reforzadas y la vigilancia constante. Pero lo más doloroso no fue el hierro ni las amenazas. Fue la certeza de que había estado tan cerca del cielo estrellado y que lo había perdido. Sin embargo, algo cambió en ella. Ya no lloraba, ya no suplicaba. En vez de eso, comenzó a escuchar. Cada sonido que llegaba desde arriba se convirtió en información. Cada paso sobre el suelo de la mansión,
Cada carcajada, cada portazo era una pieza en el mapa invisible que Juana dibujaba en su mente. Pronto, descubrió patrones. Sabía a qué hora don Esteban salía de la casa para reunirse con sus socios, qué noches Ignacio regresaba borracho del pueblo, qué tardes Sofía pasaba encerrada en su cuarto probándose vestidos, y cuándo Tomás jugaba en los pasillos. También descubrió el horario de los banquetes, los momentos en que la cocina estaba llena de movimiento, y cuando el silencio reinaba, observaba incluso los detalles más pequeños. Qué comidas disfrutaba cada uno, qué copas utilizaban, qué platos se quedaban a medio comer. Juana guardaba toda esa información como si fuera hilo invisible, hilvanando en secreto un plan que aún no tenía forma, pero que crecía con cada día. El sótano dejó de ser solo una prisión, se convirtió en su escuela de paciencia. Aprendió a coser en silencio no solo vestidos, sino pensamientos. Mientras sus manos trabajaban la tela, su mente calculaba. Mientras sus ojos veían puntadas, su memoria registraba gestos, palabras, rutinas. Una tarde, mientras limpiaba con disimulo los restos de tela, encontró un frasco olvidado en un rincón, un líquido amarillento que usaban los criados para limpiar manchas difíciles de vino en los manteles. El olor era fuerte, desagradable. Juana lo observó largo rato y lo escondió entre sus cosas. No sabía aún qué uso le daría, pero algo en su interior le decía que aquel hallazgo no era casualidad. De esa manera, entre cadenas y humillaciones, Juana descubrió un nuevo poder, el de esperar. No necesitaba apresurarse. La familia creía que la habían quebrado, que era dócil y sumisa. Eso jugaba a su favor. Cada día que sobrevivía era una victoria silenciosa. Cada detalle que aprendía era una puntada más en el tapiz oscuro de su venganza. Y así, en la soledad del sótano, Juana se convirtió en una sombra que escuchaba, en unos ojos que observaban, en una mente que hilaba un destino distinto. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba segura de una cosa. La paciencia sería el hilo con el que cosería la ruina de sus amos. El silencio del sótano se había convertido en un maestro severo. Juana, entre cadenas y telas, aprendió a escuchar lo que nadie más oía: el crujido del hierro oxidado, el murmullo del agua filtrándose en las piedras, el roce de las ratas en la oscuridad. Pero también aprendió a ver lo que nadie veía: pequeños frascos olvidados, polvos extraños, líquidos guardados en botellas sin nombre. Un día, mientras buscaba agujas en una caja vieja de costura, encontró varios recipientes abandonados en un estante bajo. Eran restos de productos que los mozos utilizaban para limpiar manchas de vino o grasa de las telas más caras. Algunos tenían un olor penetrante, capaz de hacerle lagrimear los ojos. Otros eran polvos blanquecinos que se disolvían en agua y dejaban un sabor amargo en la lengua. Juana los tomó entre sus manos y, con cuidado, comenzó a observar cómo reaccionaban. Al principio fue curiosidad, un intento de distraer su mente de la soledad. Echaba unas gotas en los restos de pan que le lanzaban esperando ver qué ocurría. Una noche, un ratón se acercó a su rincón y mordisqueó un pedazo impregnado con aquel líquido amarillento. Apenas minutos después el animal se retorció, chilló débilmente y quedó inmóvil. Juana lo observó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. No sintió miedo ni asco, sintió por primera vez una extraña calma. La aguja entre sus dedos, el hilo en su regazo, los frascos en la penumbra. Todo aquello ya no eran simples herramientas de trabajo. Eran llaves, llaves que podían abrir la puerta de su libertad, llaves que podían cortar las cadenas invisibles que la mantenían prisionera. Cada noche, mientras cosía, pensaba en ello. El sótano ya no era solo cárcel, sino laboratorio. El veneno no necesitaba ruido, no requería fuerza. Era discreto, invisible, inevitable. Podía deslizarse entre las risas y los banquetes de arriba sin que nadie lo notara.
El poder del silencio estaba en sus manos. Juana lo comprendió con claridad. No necesitaba gritar, no necesitaba huir. Solo tenía que esperar el momento exacto, y su paciencia se transformaría en veneno. Esa revelación fue como una semilla plantada en tierra fértil. Cada puntada que daba, cada prenda terminada, era acompañada de un pensamiento secreto. Mi aguja cose obediencia, pero mis manos preparan la ruina. En su soledad, Juana sonrió por primera vez en años. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, pero cargada de un significado nuevo, porque comprendió que el verdadero poder no estaba en romper las cadenas, sino en convertirlas en el telar de su venganza. El descubrimiento de los frascos venenosos había abierto en Juana un horizonte nuevo. El sótano, que antes era cárcel y tormento, ahora era también un taller secreto donde cada tela, cada aguja y cada hilo se convertían en cómplices de un plan silencioso. Juana sabía que no podía precipitarse. El veneno debía usarse con cuidado, con precisión, como una costura perfecta que no deja ver sus hilos. Una mancha, un error y todo se derrumbaría. Por eso, comenzó con pasos pequeños. Guardaba migajas de pan duro que le arrojaban, impregnándolas con gotas del líquido amarillento que había escondido. Observaba cómo las ratas caían una tras otra, hasta que la seguridad se transformó en certeza. Aquel veneno no fallaba. No tenía olor fuerte ni sabor evidente. Era invisible, como ella misma lo había sido durante años. Cada noche al coser, Juana hablaba en silencio con su aguja. Hoy tejo obediencia, pero mañana tejeré muerte. Hoy visto a mis dueños, mañana los desnudaré de su poder. Cada puntada es un juramento. Mientras cosía manteles y servilletas, comenzó a imaginar cómo el veneno podía deslizarse en la vida de sus amos. Los paños que limpiaban sus bocas, los bordados que adornaban la mesa, todo pasaba por sus manos. Nadie desconfiaría de una costurera invisible, de una sombra en el sótano, y allí estaba su mayor fuerza. Un día durante un banquete notó algo revelador. Doña Carmen, siempre obsesionada con la pulcritud, ordenó que solo se usaran servilletas bordadas por Juana. Era su orgullo decir a los invitados: todo esto lo hace mi costurera personal. No era una alabanza, era otra forma de humillación. Pero Juana entendió el mensaje escondido. Sus bordados llegaban a la mesa, tocaban los labios de quienes la despreciaban. Esa cercanía era el hilo que conectaba su prisión con su venganza. En los días siguientes, Juana empezó a experimentar con disimulo, una gota diminuta en un trozo de tela vieja, que luego dejaba al alcance de los perros de la casa. Al poco tiempo, uno de ellos enfermó y murió. Nadie sospechó nada. Lo achacaron al calor, a la mala suerte. Juana observó en silencio, con el corazón frío y la mente clara. El veneno podía viajar sin ser visto. Ya no cosía como antes. Cada puntada llevaba una carga invisible, un plan que se tejía junto con el hilo. En el silencio del sótano, Juana no era solo costurera. Era artesana de su destino, tejedora de la ruina de sus dueños. La paciencia, que antes fue resignación, ahora era estrategia. Y mientras la familia continuaba su vida de excesos, sin imaginar la tormenta que crecía bajo sus pies, Juana preparaba su obra maestra, una tela de venganza cosida con el hilo del veneno. La mansión se preparaba para una de sus noches más ostentosas. Doña Carmen había organizado un banquete en honor a un socio importante de don Esteban, y la casa entera se convirtió en un hervidero de sirvientes que corrían de un lado a otro. Los candelabros fueron pulidos hasta brillar como el sol. Los pisos encerados reflejaban la luz de las lámparas, y las mesas se llenaban de platos finos, copas de cristal y botellas de vino importado. Desde el sótano, Juana escuchaba el ajetreo como un rumor lejano, pero esa vez cada sonido tenía un significado distinto. No era solo otra fiesta,
Era la oportunidad que había esperado. El plan que había cosido en silencio durante meses estaba a punto de desplegarse. Días antes, Juana había recibido el encargo de bordar un nuevo juego de servilletas con las iniciales de la familia. Como siempre, doña Carmen insistió en que todo debía pasar por sus manos, porque era el toque personal de la casa. Juana sonrió para sí misma mientras cosía. Nadie sospechaba que esos paños de lino se convertirían en instrumentos de un destino sellado. Esa tarde, cuando los criados bajaron al sótano para recoger las servilletas, Juana ya las había preparado. Entre los pliegues, en las fibras invisibles del lino, había dejado trazas de aquel líquido silencioso que había probado tantas veces. No era suficiente para dejar rastro, pero sí lo bastante para impregnar la tela de un veneno invisible. Mientras la familia y los invitados se sentaban a la mesa, el sótano quedó sumido en silencio. Juana permaneció inmóvil, el oído atento, las manos temblorosas sobre su regazo. No veía nada, pero podía imaginar la escena con claridad. Las copas llenándose de vino, los cuchillos cortando la carne, las risas elevándose hasta el techo. Y entonces llegó el momento. El sonido de las copas brindando, las voces animadas, y luego las primeras toses. 1, 2, luego más. El eco de sillas arrastradas, de cubiertos cayendo al suelo. Las risas se quebraron, sustituidas por jadeos, gritos apagados y un caos que se desató como una tormenta. Desde el sótano, Juana escuchaba cada ruido como si fueran notas de una sinfonía escrita solo para ella. Su corazón latía con una calma extraña. No había odio desbordado, ni pánico, ni culpa, solo la certeza fría de que, al fin, la balanza empezaba a inclinarse. El banquete que había sido símbolo de poder y abundancia se transformaba en escenario de la caída. Y Juana, invisible, encadenada en la penumbra, sabía que cada puntada que había dado, cada lágrima derramada, la habían conducido a ese instante. El banquete no pertenecía a sus amos, ni a sus invitados. Esa noche la mesa era suya. El banquete había comenzado como todos los demás. Risas estridentes, copas que tintineaban, la voz autoritaria de don Esteban alzándose sobre el murmullo general. Desde el sótano, Juana lo escuchaba todo. Cada carcajada era como un eco lejano que vibraba en las piedras húmedas sobre su cabeza. Pero esa noche había algo distinto. Bajo aquel bullicio se escondía una quietud extraña. Juana lo sintió en su piel como un presentimiento. El veneno ya estaba allí, invisible, extendiéndose como un hilo silencioso entre los invitados, en cada trago de vino, en cada servilleta que rozaba sus labios. El sótano estaba sumido en penumbras. La llama de la lámpara de aceite parpadeaba, dibujando sombras que se movían como si esperaran algo. Juana se sentó en silencio, las manos entrelazadas sobre el regazo, escuchando con la calma de quien ha esperado demasiado tiempo. Por un instante, el bullicio del banquete pareció detenerse. Un silencio breve, casi imperceptible, descendió sobre la casa. Fue como la respiración contenida antes de un grito. Juana cerró los ojos y respiró hondo. Ese silencio era suyo. Era la pausa que precedía a la caída. Arriba se escuchó el primer golpe seco de una copa cayendo. Luego el chirrido de una silla arrastrada bruscamente. Voces apagadas, confusas, comenzaron a elevarse. Juana reconoció los tonos. La tos áspera de Ignacio, el jadeo nervioso de Sofía, el rugido de don Esteban intentando imponer orden. Su corazón, lejos de agitarse, latía con un ritmo sereno, como si todo el sufrimiento, todas las humillaciones, hubieran desembocado en ese instante de calma. El silencio antes de la tormenta era más dulce que cualquier libertad soñada. En su mente, Juana veía el cuadro completo, las caras enrojecidas, las manos temblorosas, los cuerpos tambaleándose alrededor de la mesa iluminada por candelabros. Ella no necesitaba mirar para saber.
Lo sentía. Era la sinfonía que había compuesto con paciencia, con lágrimas, con puntadas invisibles. Entonces, un grito desgarró el aire, rompiendo la calma como un rayo que atraviesa el cielo. La tormenta había comenzado, y Juana, en la penumbra del sótano, sonrió por primera vez con la certeza de que la casa que había sido su prisión, ahora era también su venganza. El silencio se quebró de golpe. Arriba, la mansión se convirtió en un hervidero de sonidos descompuestos. El estrépito de copas estrellándose contra el suelo, platos que se rompían, sillas volcadas. Las voces que antes eran carcajadas se transformaron en chillidos roncos, jadeos ahogados y órdenes desesperadas. Juana, encadenada en la penumbra del sótano, escuchaba cada nota de aquel caos con una calma sobrehumana. Durante años, había sido testigo invisible de las fiestas, de los banquetes en los que su trabajo era exhibido, mientras ella quedaba oculta bajo tierra. Ahora, por primera vez, formaba parte de la celebración, no con su presencia, sino con su venganza. Ignacio fue el primero en hacerse notar. Sus pasos pesados retumbaron por el suelo de madera, seguidos de un golpe seco como si hubiera caído de rodillas. Un rugido de dolor escapó de su garganta. Sofía chillaba con voz quebrada, pidiendo ayuda, mientras las botas de don Esteban resonaban con violencia, moviéndose de un lado a otro, intentando imponer control en medio del desastre. «Tranquilos, es solo un malestar», rugió el patriarca, pero su voz perdió fuerza en cuanto el veneno empezó a recorrer sus venas. El tono grave se convirtió en un gemido sofocado, un intento inútil de aferrarse a la autoridad que siempre había ejercido. Juana cerró los ojos y escuchó. Cada grito era como una puntada invisible en el tapiz de su venganza. La tos seca de Ignacio, el jadeo desgarrado de Sofía, el golpe de un cuerpo desplomándose sobre la mesa. Todo se entrelazaba en una melodía oscura, una sinfonía que ella había compuesto en secreto desde la oscuridad. Incluso los invitados, que nada tenían que ver con sus tormentos, se convirtieron en parte del caos. El estrépito de sus zapatos al correr, las súplicas ahogadas, el crujir de puertas golpeadas, todo se mezclaba en un estruendo creciente que hacía vibrar las paredes del sótano. La lámpara de aceite junto a Juana proyectaba sombras que parecían bailar al compás del ruido. Por primera vez, no eran las sombras las que la aterraban, eran los gritos de arriba los que llenaban de poder su silencio. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo, sino de liberación. Los sonidos que antes habían sido símbolos de su esclavitud, las carcajadas, los pasos firmes, las órdenes lanzadas desde arriba, se habían transformado en gemidos, caídas y súplicas. Juana, con los labios entreabiertos, dejó escapar un susurro que nadie oyó. La costurera invisible ya no cose para ellos. Ahora, ellos son el hilo de mi obra. Y mientras la tormenta rugía en el piso de arriba, ella permaneció en calma, como el ojo de un huracán, sabiendo que cada grito era prueba de que las cadenas que la habían retenido estaban a punto de romperse para siempre. La casa que alguna vez brilló con lámparas de cristal y risas altaneras, amaneció en silencio. Los gritos de la noche anterior habían cesado, dejando tras de sí un vacío espeso, casi sagrado. Nadie en el pueblo supo con certeza qué ocurrió dentro de aquellas paredes. Solo se corrieron rumores de que los amos habían caído enfermos de manera repentina durante el banquete, y que la mansión se convirtió desde entonces en un lugar maldito. Los sirvientes huyeron. Algunos juraban que los vieron desplomarse entre los manteles bordados, con la piel pálida y los labios morados. Otros decían que doña Carmen alcanzó a gritar el nombre de Juana antes de perder la voz para siempre. Lo cierto es que, cuando los curiosos se atrevieron a entrar días después, hallaron la mesa todavía puesta, los candelabros apagados y un silencio que calaba los huesos. El sótano estaba vacío.
La cadena que había sujetado a Juana durante años yacía abierta sobre el suelo, oxidada, como si alguien la hubiera dejado caer a propósito. Pero de Juana no había rastro. Nadie pudo decir si había escapado finalmente, si había muerto en las sombras o si su espíritu seguía allí, cosiendo eternamente con la misma aguja que fue su arma. El pueblo comenzó a llamarla la costurera del sótano. Algunos afirmaban haber visto, a través de las ventanas rotas de la mansión abandonada, una figura delgada encorvada sobre una máquina de coser, con el rostro oculto en penumbras y el sonido metálico de una aguja atravesando tela. Otros escuchaban en las noches de tormenta un murmullo apagado que repetía: cada puntada es un juramento. Con el tiempo, la mansión fue habitada por todos. Las paredes cubiertas de hiedra parecían susurrar el nombre de Juana al viento. Nadie se atrevía a entrar, salvo algunos jóvenes temerarios que regresaban pálidos, jurando haber visto sombras moverse en el sótano y haber sentido un frío inexplicable en la nuca. La historia de Juana se convirtió en advertencia. Se decía que cualquiera que tratara con crueldad a los humildes podía terminar enredado en el hilo invisible de su venganza. La costurera, que había sido invisible en vida, se volvió eterna en la memoria del pueblo como maldición, y así, la casa permaneció en ruinas, con una sola certeza flotando en el aire: Juana no había muerto del todo. Seguía allí, esperando con aguja e hilo, cosiendo en silencio la tela interminable de su venganza.